Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Y está lista la comisión especial que le dará seguimiento a esta histórica elección, la elección del 2018. La Comisión del Congreso de la Unión que dará seguimiento al proceso electoral de 2018 se reunirá con autoridades federales y electorales con el fin de concretar acciones para garantizar civilidad frente al panorama previo al proceso electoral de julio próximo. En su sesión de instalación, los diputados y senadores eligieron a su mesa directiva. Estará presidida por el diputado del Partido Verde, José Refugio Sandoval Rodríguez. Definieron el calendario de trabajo de los 15 días que estará en funciones la Comisión de Elecciones. Prevén reuniones en los próximos días con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y con el titular de la FEPADE, Héctor Marcos Díaz Santana, así como con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La brevedad vamos a empezar a buscar las reuniones y como las vayan creo que dando, será lo más fácil, ¿no? Porque a lo mejor la agenda también de ellos está bastante cargada. Vamos a ir viendo quién nos va a dar la cita primero y nos vamos reuniendo con las diferentes autoridades. La Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Federales y Locales 2018 estará en funciones hasta el 31 de enero, fecha en que concluye el receso legislativo en las cámaras de diputados y senadores, con el fin de concretar acciones para garantizar civilidad frente al panorama previo al proceso electoral de julio próximo. Esta comisión especial se eligió en la comisión permanente y caduca cuando termina también la comisión permanente a finales de este mes. Una vez quede por concluida esta comisión especial, se dará inicio y se elegirá la nueva comisión especial conformada por diputados y senadores que le darán seguimiento a este proceso, que va a ser un proceso histórico, va a ser un proceso muy reñido, importantísima labor la que llevarán estos diputados y senadores en estas tareas de esta comisión. Y ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió esta semana en la comisión permanente. Frente a la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio que inicia la próxima semana en Montreal, Canadá, legisladores de diversos partidos pidieron al equipo de negociadores de México no bajar la guardia ante las amenazas de Estados Unidos de romper con el TLC si no le favorece. Una negociación en los términos que propone Estados Unidos vendría a generar incertidumbre para las compañías de la región. Un ejemplo de lo anterior es la denominada cláusula sunset, la cual tiene como propósito obligar a una revisión periódica del tratado de cada 5 años, la cual desincentivaría las inversiones a largo plazo. No se admitirán, como no se han admitido retrocesos, ni se aceptarán decisiones que perjudiquen a la nación. Lo que se acuerde será un tratado que proyecte, consolide y reafirme los beneficios para México y para todos los mexicanos. El grupo que hoy representa a millones de mexicanos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio debe avanzar en los aspectos clave que favorezcan a los trabajadores, a los sectores y al impacto comercial en las regiones del país, como lo es el empleo. Algunos legisladores exigieron transparentar los avances de las negociaciones. Y adelantamos que el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República dará prioridad de cara al siguiente periodo ordinario de sesiones, precisamente a analizar a profundidad los resultados globales al tratado de la sexta ronda de negociaciones de este Tratado de Libre Comercio. Para otros, la renegociación del TLC debe darse después de las elecciones de julio. Y esperar que llegue un gobierno más sólido, un gobierno con mayor credibilidad y con mayor potencia para enfrentar este tratado. Al final, diputados y senadores coincidieron en que México debe ampliar sus alternativas comerciales. Banco Azteca, siempre preocupado por facilitar el acceso cada vez a más mexicanos a los sistemas financieros, ahora implementó este nuevo mecanismo a través del cual
todos los usuarios de la banca de Banco Azteca podrán realizar sus operaciones bancarias a través de cualquier sucursal de Telecom. Ahora los clientes de Banco Azteca podrán pagar sus créditos en las sucursales de Telecom. Ambas instituciones firmaron un convenio de corresponsalía bancaria que beneficiará a más de 12 millones de personas. La alianza entre Banco Azteca y Telecom nos lleva a participar en casi 400 municipios más, donde no hay un solo banco. Y eso pues habla per se de la posibilidad de penetrar en lugares donde se requiere banca, y sabemos que la banca es un gran detonador del desarrollo nacional. Estamos adicionando nuevos servicios a lo que básicamente se tenía a través de microcréditos, su dispersión y su cobranza, que nos van a colocar la suma de las dos instituciones, más de 1.700 sucursales de Banco Azteca, más de 1.700 de Telecom, en una red de sucursales que sin duda la clientela del Banco Azteca se va a ver sumamente beneficiada. Los 15 millones de clientes de Banco Azteca podrán utilizar las sucursales de Telecom para hacer pagos, depósitos, retiros y consultas bancarias. El objetivo es que cada vez más mexicanos tengan acceso a servicios financieros. Estamos pudiendo penetrar y dar servicios financieros a la gente que estaba acostumbrada a tener que caminar o andar en muchos kilómetros para poder llegar a un banco. Con ello le estamos haciendo la vida más fácil, le estamos permitiendo que se bancaricen, que conozcan los servicios financieros, que puedan hacer sus pagos, que puedan tomar créditos, que puedan también darle seguimiento a sus ahorros. A través de este tipo de convenios como el que hoy firmamos con Banco Azteca, contribuyen de manera adecuada al tema de inclusión financiera del país. Con esta alianza, Banco Azteca y Telecom tendrán más de 3.400 puntos de atención al público mexicano. De esta manera, refrendan su compromiso para garantizar la inclusión financiera en el país. ADN 40. Y ahora vamos con Víctor Sánchez Baños a ver la entrevista que le realizó al senador Juan Carlos Romero Hicks. Ya entramos de lleno al 2018 y con ello la necesidad de tener certidumbre en materia económica. Por ello es importante conocer cuáles son las tendencias dentro del Poder Legislativo para proteger no nada más la Bolsa Mexicana de Valores, sino la Bolsa del Mandado. Y de esto vamos a platicar con el senador Juan Carlos Romero Hicks. Quisiéramos pensar de manera positiva en márgenes de certeza. La parte que puede ser alentadora es que disminuya la inflación, que aprendamos la lección el año pasado cerró en 6.77, la de mayor nivel en 17 años. Segundo, el que podamos tener un ejercicio del gasto público responsable, de manera muy señalada en la primera mitad, porque la elección es el primer domingo de julio, y que por otro lado las auditorías pendientes y las cuentas públicas puedan darse a conocer. Sin embargo, hay signos de preocupación. Preocupa la incertidumbre del Tratado de Comercio Libre, donde no sabemos si va a haber tratado y en qué condiciones. Inquieta el tamaño de la deuda, el precio de las gasolinas que afecta a millones de personas y que aunque está sujeta a condiciones internacionales de precios de mercado de hidrocarburos, hay una parte de ingresos de carácter fiscal que son sumamente preocupantes y que sí hay una situación acotada también en el sentido de que la economía pueda crecer. Se había hecho un pronóstico económico del 2.4% y está bajando al 2.2%. En el 2017 vivimos una inflación superior al 6.7%, como nunca se había visto en los últimos 17 años. Esto nos llama la atención porque es importante tener cuidado en las decisiones de gobierno, como el incremento de los bienes y servicios, especialmente la gasolina. Sin embargo, vemos para este año varios puntos rojos que es importante destacar. La tendencia del gobierno de Estados Unidos, concretamente de Donald Trump, de no llevar a cabo el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. Esto nos pegaría y sobre todo a nuestra divisa. Hay que estar pendientes y hay que estar muy cuidadosos en las decisiones en política monetaria, fiscal, pero sobre todo económica. De eso está en manos del gobierno federal en un año electoral. Gracias por permanecer con nosotros y esta noche está con nosotros en el estudio de Desde las Cámaras la senadora priista Ana Lilia Herrera, quien es presidenta de la Junta de Coordinación Política. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y a todos los que nos hacen favor de vernos. Senadora, pues ya a punto de terminar este periodo, está tu sexenio como senadora, se pasó rapidísimo.
un último periodo complicado, ya que viene el tema electoral y hay varios temas que faltan. No se ha aprobado el tema del fiscal general, el tema del fiscal anticorrupción, faltan magistrados por aprobarse, faltan varias minutas que vienen de la Cámara de Diputados y nos quedan escasos meses con el tema electoral y se politiza el Congreso encima. Cuéntanos cuál es tu perspectiva sobre estos últimos meses, este último periodo de la legislatura. Pues faltan pocos meses, a esta legislatura le quedan 8 meses prácticamente, como bien señala, se ha ido muy rápido, porque además han sido pues 5 años y meses muy intensos de reformas estructurales, de poder, además tuve la suerte de poder ver la implementación, por ejemplo, de la reforma educativa en mi estado, siendo secretaria de Educación, y creo que ha sido muy satisfactorio, pero no podemos quedarnos tranquilos y bajar la cortina y decir, bien, el periodo electoral, compañeros, vamos a dedicarnos a hacer otra cosa. Quienes nos eligieron para cumplir con una responsabilidad. Y yo estoy convencida, Adriana, justamente con estos temas que hoy tocas, que algo que nos duele, algo en lo que la agenda de México todavía tiene mucho que hacer, es en el tema de justicia. Justicia frente a los problemas que tenemos de inseguridad, justicia cotidiana, pero también justicia en algo que es vergonzoso y que es doloroso, que es la corrupción. Entonces, tenemos pendiente efectivamente la Fiscalía General. Hemos avanzado recientemente con este llamado respetuoso, pero me parece inteligente y oportuno de José Antonio Meade, este llamado que hizo a las fuerzas políticas para ponernos de acuerdo y concluir los nombramientos que están pendientes de la Fiscalía General, del fiscal anticorrupción, los magistrados anticorrupción. Pues muchos dicen que nos corre prisa. A ver, el tema lo puso el Ejecutivo Federal desde 2012, el presidente. En 2015 se promulgó la reforma constitucional. Tenemos ya varias reformas constitucionales, tenemos ya un andamiaje legal. ¿Qué nos está faltando? La ley de la Fiscalía General. Hoy la Procuraduría, para que lo podamos desmenuzar frente a quienes nos hacen favor de ver, hoy la Procuraduría depende del Ejecutivo Federal. El diseño constitucional que logramos en acuerdo, en consenso, es que la Fiscalía General sea autónoma, sea independiente del presidente de la República. Y para lograrlo necesitamos tener la ley general de la Fiscalía. Bueno, nos falta eso, hay mucho avanzado, no nos está corriendo prisa, no es algo que vamos a empezar a hacer en la víspera de este periodo ordinario de sesiones. Hemos dialogado con especialistas, se ha trabajado de manera muy importante en todas las comisiones correspondientes. El tema del fiscal anticorrupción pues está en la mesa de la Junta de Coordinación Política, que me honra mucho presidir este último año. Y pues el proceso, para que nos demos una idea y para que veamos que no estamos con las prisas, esta convocatoria arrancó en octubre de 2016. Ya tenemos los nombres en la mesa, nos hemos conducido en todos estos procesos con apego a los principios de transparencia, de máxima publicidad, porque la sociedad tiene que ver que estos nombramientos son para ellos, no son para un grupo. Creo que ese México de unos cuantos no le sirve a nadie. Bueno, pues frente a estas declaraciones de urgir al Congreso de que ya podamos hacer estos nombramientos, pues quienes andan en precampaña de manera natural, me parece que no tienen claro el pulso de la sociedad, y lo digo con mucho respeto. Falta, la verdad, Adriana, quien dice que vamos a mayoritear, que vamos a tener personas a modo en estos nombramientos. Nada más falso. En el Senado, ninguna fuerza política, es importante que todos los que nos escuchan lo sepan, tiene mayoría por sí misma. El grupo parlamentario del PRI y sus aliados no tienen los votos suficientes, que son 2/3 partes lo que se requiere para lograr estos nombramientos. A diferencia de en la Cámara de Diputados, donde si juntas al PRI y al Verde sí existe una mayoría, en el Senado no hay esta mayoría, entonces se van a aprobar estos nombramientos con la venia de todas las fracciones parlamentarias. Tiene que ser así. Pero si las fracciones parlamentarias no tienen el interés, porque como tú bien lo dices, andan en precampañas, va a ser más complicado. Ahí está el tema. Requerimos voluntad política. Requerimos poner a México por encima de los intereses partidistas, porque pues es muy fácil señalar, es muy fácil ir con la bandera de un discurso a decir que esto está mal y que aquello está mal, pero creo que quienes somos legisladores tenemos una responsabilidad que cumplir con quienes nos dieron su confianza. Entonces, bueno, pues ahí está esta posibilidad, yo creo que estamos muy a tiempo.
tenemos este periodo que inicia el 1 de febrero y pues no es hora de bajar la cortina. Falta también el nombramiento, con el recién nombramiento del director del Banco de México, queda una vacante que el Ejecutivo va a nombrar y ustedes tienen que ratificar, ¿es correcto? Exactamente. También está en la agenda, es prioridad, ya que falta uno de los que son los gobernadores del Estado de México. También hay minutas. Del Banco de México. Del Banco de México, perdón. Tú eres del Estado de México, soy Banco de México. También hay varias minutas que ya se aprobaron en Cámara de Diputados que se tienen que aprobar en el Senado. Muchas son en materia de medio ambiente, de biodiversidad, de cuestión de género, de agresiones a la mujer. Y también ahora que ven el tema electoral, hay un tema pendiente, la violencia política, Ana Lilia. ¿Cómo van avances en materia de violencia política? Ya que hemos visto varios casos de asesinatos o de agresiones a mujeres en el tema político. Sí, es un tema importante. A ver, hay que decir que hemos avanzado mucho, pero que también tenemos ahí que cerrar ese círculo virtuoso. Por primera vez en México podemos ser el 50% mujeres candidatas para todos los partidos. Y eso fue un avance. Fue una reforma constitucional muy importante y bueno, pues es un gran logro. ¿Qué tenemos que lograr? Pues que sea en condiciones de equidad, que efectivamente no haya violencia política de género, ni contra hombres ni contra mujeres. De eso se trata, es parte de la agenda pendiente, efectivamente. Estamos muy avanzados. Hemos venido trabajando en una gran coordinación, porque también hay que reconocerlo, con la Cámara de Diputados. Y pues yo quiero apostar a que todos estos temas pues los podamos ver. Cada grupo parlamentario tendrá sus plenarias a finales de este mes. Tuvimos hace algunos meses reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro. Dimos los lineamientos de una agenda común, hay un trabajo coordinado. He pedido a mis compañeros de la Junta de Coordinación Política en el Senado que nos reunamos en la próxima semana, el martes. ¿Ya tienen más o menos armada la agenda de lo que viene en estos meses? Mira, cada grupo tiene muy claras sus prioridades. El tema es pues, que podamos coincidir en el breve periodo de sesiones que tenemos. Mira, podría haber hasta algún extraordinario, yo creo que no hay que estar cerrados a las posibilidades si de trabajo y de resultados se trata. Entonces, bueno, estamos en eso. El martes platicaré con ellos. Yo he encontrado siempre buena disposición al diálogo, espero volverlo a encontrar, espero que las campañas no secuestren el proceso legislativo, que es muy importante para el país. Muchos partidos están tomando como bandera política, porque se escucha mucho en los spots, el tema del desafuero. ¿Está en los ánimos del Senado tomar ese tema, quitar el fuero o ponerle ciertos candados o restricciones? ¿Hay algún ánimo para que se pase? Hay varias iniciativas en el Congreso. Porque se escuchan en varios spots que el desafuero, y lo están tomando como bandera política, quitarle el fuero a los políticos. Es un tema recurrente. Mira, yo creo que el fuero tiene una razón de ser, que pueda protegerse a los legisladores exclusivamente cuando de plantear y defender sus ideas se trate. Yo sí soy de las, y te doy, esta es una opinión personal, pero yo sí soy de las que cree que para todo lo demás necesitamos ser ciudadanos con los pies sobre la tierra, con iguales derechos y con iguales responsabilidades, porque creo que lamentablemente también el fuero se ha mal utilizado. Tenemos casos, tú recordarás, de algún diputado del PRD que entró, que está prófugo además. Me tocó, yo era diputada federal en esa legislatura, y me tocó que entró y tomó protesta, entró escondido, tomó protesta, se le tomó la protesta y entonces tuvo fuero y ya no se le pudo juzgar. Y está prófugo. Eso es lamentable. Eso es lo que ya no nos puede seguir pasando. Personalmente sí creo que eso deberíamos eliminarlo. Hay muchas iniciativas, es un tema recurrente y bueno, pues ojalá que pudiéramos avanzar en temas como ese. Yo personalmente estaría a favor, tienen que ser acuerdos de los grupos parlamentarios, pero bueno, sin duda hay una agenda pendiente y coincidirás conmigo en que pues eso de bajar la cortina porque hay campaña, por supuesto que sería no, irresponsable. Pero desafortunadamente la inercia electoral a veces lleva al Congreso a temas políticos. Ana Lilia, hemos hablado de lo que falta, pero también estuviste en una legislatura muy productiva, se aprobaron 12 reformas estructurales. ¿Podremos hacer un recuento de lo que se logró en este sexenio, tú como senadora,
12 reformas estructurales, con sus leyes secundarias, muchas reformas que se lograron. Ya hablamos de lo pendiente, pero hay que hablar ahora de un recuento pequeño, breve, de lo que se hizo. Bueno, tenemos la reforma en telecomunicaciones, por ejemplo. Que abarató los costos de la Hoy no pagamos larga distancia en telefonía. Realmente, mira, yo quisiera decir algo. El fondo de las reformas estructurales fue poner el piso parejo para que todos los mexicanos podamos estar en mejores condiciones. Yo diría, fueron reformas que a lo que aspiran, que están en proceso de implementación, tampoco es mágico, tampoco por decreto se resuelve la realidad, pero a lo que aspiran es a que todos los mexicanos tengamos igualdad de oportunidades, a que miran hacia las mayorías, y eso me parece de la mayor relevancia. Y déjame detenerme en una que en lo personal me gusta mucho, que es la reforma educativa. Claro, tú fuiste secretaria de Educación en tu estado. Sí. Qué interesante. Platícanos sobre la implementación que se ha dado de esta reforma educativa y su nuevo modelo educativo. Es sin duda la reforma que más ha avanzado en su implementación, y eso es muy importante. Es la reforma mejor evaluada, seguramente porque ha tenido estos avances en su aterrizaje, digamos. Y mira, haberla vivido como secretaria de Educación en mi estado fue muy interesante. Primero, porque parecía, o se dio en un ambiente mediático donde parecía que era a los maestros y maestras a quienes se culpaba de la mala calidad de la educación. Nada más falso. Yo creo que si alguien sostiene el sistema educativo mexicano, si alguien lo ha sostenido históricamente, son nuestros maestros y maestras. Y voy a decir algo que es muy fuerte, pero de verdad lo creo. Ojalá que un día nuestras maestras y maestros puedan dedicarse solamente a la docencia, porque en el día a día, Adriana, hacen muchísimo más. En el día a día están haciendo gestión para tener impermeabilizante en su escuela, para que haya una aula adicional, para tener un comedor. En el día a día están también viendo si algún chiquito llega en situación de violencia, si algún otro llegó sin desayunar. Hacen mucho más. Yo creo que esta reforma reconoce ese trabajo, esa valía del magisterio en México, y lo puedo decir con mucho orgullo porque soy hija de escuelas públicas que están todos los días al pie del cañón, que van en las condiciones más difíciles y van a dar siempre lo mejor de ellos. ¿Qué es muy importante? Que hoy las maestras y los maestros no están sujetos al chantaje de ninguna persona ni de ninguna institución. Es su capacidad, su preparación mediante un examen lo que les permite ir ascendiendo y lo que les permite, con reglas muy claras, llegar y ser los mejores los que estén frente a un grupo. Es también este esquema de evaluación lo que nos permite poner en orden la casa, si me permites la expresión. Nunca más alguien cobrando como maestro que esté porque es compadre, amigo, cómplice, pariente de nadie. Que sea el mérito que se heredaban, ¿no? Que era lo que ocurría antes de la reforma. Entonces, que sea el mérito, que sea el esfuerzo, a mí me parece la mayor importancia. Quiero presumirte también que en mi estado, el Estado de México, es primer lugar nacional en la participación en las evaluaciones, y que de verdad te da orgullo saber cómo en condiciones tan complejas las maestras y los maestros se siguen preparando y todos los días son ejemplo para sus alumnos. Y este nuevo modelo educativo donde se cambia de forma de 180 grados el tema educativo, en donde ahora los niños, en lugar de aprender a memorizar, van a aprender a pensar, en donde van a tener escuelas dignas, el programa de Escuelas al 100, en donde se van a tropicalizar los estudios. No es lo mismo el estudio que debe recibir un niño de Oaxaca que un niño de Nuevo León. Muy interesante este tema del nuevo modelo educativo que ya se está empezando a implementar. Va a tardar varios años, pero se va a lograr, y es importantísimo el cambio que se va a dar en este país. Es fundamental, porque efectivamente no es solo la evaluación, es también ver la infraestructura, mejorar la infraestructura. Yo creo que de las aspiraciones que debemos tener los mexicanos es que lo público sea de la mejor calidad. Llámese una banqueta, un parque, una escuela, perdón que ponga ejemplos tan diversos, pero cuando lo público tenga la calidad que merecemos los mexicanos, estaremos hablando de otro país. Entonces, la infraestructura ha sido un componente muy importante. Como nunca antes se ha invertido en la infraestructura de las escuelas, falta mucho, sin duda, pero ya hay ese paso adelante. Y el nuevo modelo educativo, que consultó además a los que saben mejor que nadie, a las maestras y a los maestros, para su implementación, y que en el siguiente ciclo escolar va a implementarse. Ana Lilia, pues sin duda hace 5 años aproximadamente tú tomaste protesta
como senadora a un país muy distinto al que vemos ahora, con un gran avance, estas 12 reformas estructurales. Y bueno, siempre falta mucho más que hacer, pero hoy es un México distinto. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Se nos acabó el tiempo, no dejen de vernos próximo jueves a las 10:30 de la noche en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. Impacta una información sobre México llegada de Europa. Miguel Torruco, quien sería secretario de Turismo si gana Andrés Manuel López, fue a anunciar la estrategia del tabasqueño para el sector durante el próximo sexenio. Habló de algunas cifras muy positivas alcanzadas en la actual administración, como esa de haber convertido a México en el 6º destino mundial. Más de 35 millones de visitantes avalan esa posición. Sin embargo, el señor Torruco describió a un país lleno de problemas estructurales, entre los cuales citó violencia, corrupción galopante, dilapidación de recursos públicos y una burocracia que frena el desarrollo turístico. Esa referencia remite a aquella anécdota del árabe que vendió un camello y el comprador quiso regresarlo porque comía mucho, era flojo y ni siquiera se dejaba montar. Hermano, no hables mal del camello porque así nadie te lo compra. Sucede igual con Torruco. ¿Cómo provee a México si solo le ve problemas?